Bueno, entonces, como siempre van a encontrar un contexto para cada parcial. En este caso, el tema que se eligió fue malnutrición. Siempre van a encontrar recomendaciones, avisos y demás, que bueno, ya lo tuvieron también para el primer parcial. Esto de recomendación de antes de empezar, leer bien el enunciado, identificar el tema, las tareas que les van pidiendo, cuáles se entregan, cuáles no, es súper importante. ¿Sí? En teoría, con los conocimientos o los temas que manejamos durante las distintas semanas, es información suficiente para poder resolverlo, ¿sí? Y si hay algún extra o algo particular, va a estar en el contenido del examen. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda técnica. Así como para la primera fecha, va a iniciar miércoles a las 8 de la mañana y va a terminar jueves a las 10 de la mañana. De esas 26 horas ustedes van a disponer de 12. Cuando lo requieran responder y qué sé yo, va a iniciar el tiempo. Si tienen dudas de enunciado, saben que me pueden preguntar. Cualquier cosa no hay problema. De enunciado, obviamente, de contenido es hasta el miércoles antes que empiece o... Bueno. Bien, entonces, dice, comencemos. En esta evaluación te proponemos trabajar sobre una situación muy importante para la salud de las personas que viven en una región, la malnutrición. En el texto mencionaremos algunas diferencias en cuanto a los tipos de carencias que se pueden encontrar. Antes de pasar a algunas definiciones sobre la malnutrición, detengámonos en el rol de la alimentación desde el punto de vista biológico. Al estudiar el metabolismo hemos distinguido dos roles diferentes de los nutrientes en nuestro cuerpo que corresponden a cada una de las ramas del metabolismo. Bueno, primera pregunta con la que nos encontramos. Escribí un texto en el que expliques para cada una de las ramas del metabolismo. Tres cosas. ¿Cuál es el destino de los nutrientes que provienen de los alimentos? El segundo es cuál es la función de cada rama del metabolismo. Y después les pide a ustedes que den al menos un ejemplo de cómo se ve reflejada la función a nivel del organismo, no de una célula, sino del total. Y otra cosa a la que tenemos que prestar atención, en la rúbrica, ver si agrega algo de información, dice que esté ordenado, que mencione los tres aspectos solicitados, utiliza conceptos del metabolismo a nivel molecular para explicar el destino de los nutrientes, en ambos casos, y diferencia claramente la función de cada rama del metabolismo. Bien, ¿se les ocurre a ustedes alguna manera de responder esta pregunta? ¿Saben sobre qué les está preguntando para empezar? Sí. Las ramas del metabolismo serían el catabolismo y el anabolismo. Perfecto. Después, entonces, sobre eso... ¿qué función cumple cada una? El catabolismo lo que hace es degradar moléculas grandes a moléculas más pequeñas para utilizarlas después, ¿sí? O para conseguir energía. Bien. Perdón, y el anabolismo al revés, de las moléculas pequeñas construyen moléculas más grandes que van a ser utilizan para sintetizar elementos que necesite el organismo, para construir tejidos o para las funciones de la célula. Bien. Una destruye y otra construye. Perfecto, entonces cuando hablamos de síntesis o de construcción hablamos del anabolismo, cuando hablamos de romper o destrucción hablamos de catabolismo. Podemos vincularlo, como muy bien contaste, con la materia y con la energía. Lo último que falta incorporar es cómo nosotros podemos relacionar estas ramas del metabolismo con el destino de los nutrientes que provienen de los alimentos. No sé si esa parte les parece más difícil o no. Está un poco complicada. Se me ocurre por ahí, la función catabólica es, en realidad, la utilizamos todo el tiempo. Para movernos, para respirar todo el tiempo, el catabolismo genera energía porque el metabolismo basal, aunque no hagamos nada, consume energía.
Claro, hay procesos que hacemos, aunque no se vean de lejos, digamos, o desde afuera. Bien. Y el anabolismo podría no ser, no sé, el crecimiento del cabello, la regeneración celular, ¿sí? Cuando se nos descama la piel, cuando se curan las heridas, no sé, se me ocurre lo que más se puede ver. Bien, esos son ejemplos. Fantástico. Ahora, entre los alimentos que nosotros ingerimos, el catabolismo o anabolismo, ¿alguna relación se les puede ocurrir? O sea, ustedes se alimentan. Porque el primer punto es, ¿cuál es el destino de los nutrientes que provienen de los alimentos? Ese es el primero de los 3 aspectos. El segundo lo dijiste perfecto. El tercero también lo dijiste muy bien. Y nos queda el primero. ¿Cuál es el destino de los nutrientes que provienen de los alimentos? Entonces nos alimentamos y una vez que nos alimentamos, ¿qué va a empezar a funcionar? La digestión. El sistema digestivo. ¿Lo relacionamos con los sistemas? Claro, porque cuando uno se alimenta va a entrar por un sistema. Ahora, cuando nosotros iniciamos el proceso de digestión, ¿se activa alguna parte del metabolismo, por decir de una manera? El catabolismo. Muy bien. Cuando ustedes van desde moléculas grandes y al final de todo el proceso de digestión o los procesos de digestión obtienen monómeros, partieron de moléculas grandes y obtuvieron moléculas más pequeñas, ¿no? Esas moléculas más pequeñas se pueden absorber a nivel del intestino delgado y después pueden tener distintos destinos. Como ustedes bien dijeron, se pueden utilizar esas mismas moléculas para obtener energía, o sea, continuar haciendo catabolismo, hasta por ejemplo dióxido de carbono, agua y ATP. O también esas unidades se pueden utilizar para construir moléculas y eso sería una parte anabólica. ¿Sí? Bien. Entonces lo que quedaría para esta pregunta 1 es toda esta información que dijimos, tratar de unificarla. Pero esos serían todos los aspectos que tendría que incluir la respuesta. Si lo quisiéramos decir de alguna manera más acotada, a ver si me sale, ustedes pueden decir que el metabolismo está constituido por 2 subtipos, el catabolismo y el anabolismo, que el catabolismo incluye las vías desde moléculas de mayor tamaño o menor tamaño, y que a lo largo de estas vías se obtiene energía, ¿sí? Que esa energía se puede almacenar. Vemos procesos catabólicos cuando ingerimos alimentos, hablando a nivel organismo, ¿no? Entonces ahí estaríamos también incluyendo, por ejemplo, el destino de los nutrientes. Si yo ingerí, no sé, almidón porque comí una ensalada con papa, luego de la digestión yo voy a obtener las unidades de glucosa, y luego las células, si yo necesito obtener energía, ¿sí? Para mi organismo, las células pueden usar esa glucosa para obtener energía y liberar ATP. Y que por otro lado, también, si yo ya cubrí mis necesidades energéticas y todavía tengo glucosas que obtuve del almidón, lo puedo guardar como glucógeno en el hígado o en los músculos, por ejemplo. Y bueno, y la función del anabolismo, que eso no lo dije porque me fui al ejemplo, perdón, es que bueno, que partimos de moléculas más pequeñas y dando energía química construimos moléculas más grandes. Lo vamos a ver, sí, tanto en la renovación de moléculas, en la división celular, en los procesos de cicatrización. Perdón, profesora, cuando contestamos una respuesta así, tenemos que agregar el catabolismo produce o libera energía y que el anabolismo la consume, o no es necesario. Por eso son complementarios. O sea, acá no te pide que lo relaciones. Si vos decís que el anabolismo consume la energía que se generó en el catabolismo, está bien. Si vos lo definís, tanto como definiste el catabolismo, como de una manera un poco más independiente, no hay problema.
Lo importante es cubrir con lo que pide la consigna. Sí. ¿No? Claro, por ejemplo, ahí donde dice cuál es la función, nosotros decimos que, bueno, que es de moléculas más chicas a más grandes, o de más grandes a más chicas, pero deberíamos agregar que si es con gasto de energía Sí, o siempre sin se gasto de energía. considera, siempre, si se genera o si se consume energía. Tanto la molécula como la parte energética tienen que estar incluidas para que la definición de metabolismo o de etapa, para ser más específico, sea correcta y completa. Está bien, sí, sí, no había pensado que en realidad es un producto o un Sustrato. consumo, un sustrato. Sí. Claro. Y son Ahora sí, complementarios porque forman los dos a una unidad que sería el metabolismo cuando está todo integrado. sí, ahora sí. Buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna duda respecto a la 1 o nos quedó algo por comentar. Ujú. No. Bueno, sigamos entonces. Después, ¿qué más nos cuenta? Después dice, la malnutrición, dos grupos de problemáticas. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, el término malnutrición abarca dos grupos amplios de afecciones. Uno es la desnutrición, que comprende el retraso del crecimiento, estatura inferior a la que corresponde a la edad, la emaciación, que es peso inferior al que corresponde a la estatura, la insuficiencia ponderal, peso inferior al que corresponde a la edad, y las carencias o insuficiencias de micronutrientes, falta de vitaminas y minerales importantes. El otro es el del sobrepeso, obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con el régimen alimentario. Está bien, o sea, malnutrición no es un único grupo, sino que se va hacia los dos extremos de posibilidades, ¿no? Bien, se sabe que el principal factor que ocasiona la desnutrición es la subalimentación, ya sea por deficiencia de la calidad o deficiencia de la cantidad de los alimentos consumidos. Entonces les pregunta, ¿qué ocurre en el organismo cuando el alimento es insuficiente? Entonces dice, durante el ayuno prolongado o cuando el suministro de nutrientes es insuficiente, el organismo comienza a consumir sus reservas para el mantenimiento de las funciones vitales. Las mayores reservas de polisacáridos se encuentran en el músculo en forma de glucógeno, un polímero de la glucosa. Entonces acá se los muestra. Bien, tienen esta figura A con el glucógeno arriba y como un zoom de una parte del glucógeno. Entonces la pregunta 2 dice, en la figura A está representado el glucógeno, sustancia que es un polímero. Elabora un texto en el que expliques cuáles son los elementos de la figura que dan sustento a esta afirmación. Entonces, en la rúbrica les dice, elabora un texto que da cuenta de reconocer en la figura las características de esta molécula que permiten clasificarla como un polímero. Y después dice, menciona 3 características propias de los polímeros y la forma en que se encuentran representados. Esto de leer la rúbrica, como verán, en la parte competente nos dice que tenemos que tener en cuenta 3 características, no es solamente justificar por qué el glucógeno es un polímero. ¿Sí? Entonces, tenemos este esquema. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que esto podría ser un polímero? ¿Cuál es la definición de polímero? Son sustancias de gran peso molecular formadas por monómeros y unidas por enlaces covalentes. Perfecto. No, es que está bárbaro. ¿Y ustedes, acá, pueden reconocer alguna de esas características, o las 3, que sería ideal? Sí, por el tamaño sabemos que es grande, Perfecto. o como está representado. Vemos debajo los cortes que son tenemos estos hexágonos. Que son unidades, cada una de esas unidades, vemos los enlaces. Bien, entonces, en verde estarían las unidades de este polímero, por lo tanto serían los monómeros, y en la parte en amarillo está representado el enlace, o sea, la unión estable de estas unidades.
Bien, entonces, podemos ver o identificar en este esquema las tres cosas. Acá el tamaño, que son muchísimas unidades asociadas entre sí. Por otro lado, podemos ver que las unidades que lo forman, bueno, en este caso vemos que son iguales, pero más allá de eso, vemos que está formado por unidades que entre sí se unen de manera covalente. Entonces, con esas tres cosas podrían dar la respuesta. ¿Lo ven todos? No sé si tienen dudas al respecto. No, quedó claro, profe. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Entonces ahí ya está la 2. Después dice, ante el suministro insuficiente de nutrientes, el tejido muscular irá convirtiendo el glucógeno en glucosa, que son las unidades que vimos que estaban arriba, ¿no? Para su propio consumo. Una característica de las reservas de glucógeno en músculo es que la glucosa obtenida no puede volcarse al sistema circulatorio. El principal tejido de reserva energética que tenemos en el cuerpo, el tejido adiposo, tras un tiempo de insuficiencia de nutrientes, también comienza a degradar los lípidos. Los triglicéridos son los que almacenamos. ¿Se acuerdan? Bueno, que posee cada una de las células que lo componen. En este caso, los productos sí estarán disponibles a través del sistema circulatorio para que otras células del organismo, bueno, las utilicen, ¿no? Bien. Para que la degradación ocurra, las células del tejido adiposo activan un conjunto de enzimas que estaban previamente inactivas. En la figura B se muestra un esquema en el que se representan las reacciones que tienen lugar en estas células. O sea, acá en realidad les dice, por un lado, que el principal sitio de almacenamiento de glucosa no puede dar glucosas al organismo. Pero a diferencia de eso, el tejido de reserva que tenemos, que es el tejido adiposo, que está formado por células que en su contenido tienen un montón de triglicéridos, sí es capaz de liberarlos y que otras células y otros tejidos del cuerpo lo puedan utilizar. ¿Bien? Entonces acá les muestran tres reacciones. ¿Ven lo que pasa en cada caso? Sí. Sí, no es muy difícil, pero bueno, tal vez si no están duchos, les puede generar alguna duda, pero en sí ya sabemos que los triglicéridos tienen una estructura de un trialcohol que se llama glicerol y están unidos a él tres ácidos grasos. Entonces suceden tres reacciones en donde ¿qué está pasando? Los ácidos grasos se van liberando de a uno. ¿Mm? Y esa es la figura B. Dice ahí abajo que se ve que queda un poquito descompaginado, pero no importa, se entiende. Dice, las reacciones 1, 2 y 3 de la figura B forman una vía metabólica. Escribí un texto en el que expliques por qué esto es así. En tu respuesta hace referencia a las sustancias representadas en la figura. Y acá chequeemos que no falte nada extra, dice. En la versión competente, justifica mencionando qué características tienen las enzimas en una ruta metabólica, cómo se relacionan entre sí. La respuesta se refiere explícitamente a las enzimas, sustratos y productos de la consigna, y la justificación menciona las características de las vías metabólicas de una manera clara y precisa. O sea, hay que tratar de explicar con este ejemplo si esto forma parte de una vía metabólica. No, no es condicional. Sabemos que forman parte de una vía metabólica. Ahí está. Tenemos que explicar por qué. ¿Recuerdan la definición de vía metabólica? Sí. ¿Sí? No sé, alguien más, así no se nos cansa, pobre. Está resolviendo todo el examen ella, más o menos. Esto es parecido a lo que vimos de la glucosa en el material de clase. Es lo mismo, pero con los lípidos. Cuando Sí. vimos que eran 4 etapas. O sea, vos decís cuando describieron en el material
qué era una vía metabólica. Hay una, no me acuerdo qué parte de la clase, en que eran varios recuadros, teníamos que ir diferenciando entre las 4 etapas que era una enzima con respecto al producto. Claro, en la semana 9. Bien. Sí, o sea, si tenemos que definir primero qué es una vía metabólica, tenemos que estar seguros de qué es. Habíamos dicho que una vía metabólica era una sucesión de reacciones químicas en donde el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. O sea, nosotros esto, si tenemos ganas de escribirlo de alguna manera también, podemos decir que, por ejemplo, tenemos un triglicérido. Este triglicérido se va a transformar ¿en qué? En un diglicérido más un ácido graso, porque está solito. Después, ¿qué más? A ver, ahí me quedó medio feo. Vamos a ponerlo abajo, porque nos da las dos cosas. Ahí está más fácil. Tratando de resolver sobre la marcha. Bien, entonces, ese diglicérido se va a transformar ¿en qué? En un monoglicérido más otro ácido graso, y este monoglicérido al final, que es cuando tiene uno solito, un ácido graso solo, se va a transformar en ¿qué? En glicerol más otro ácido graso. Ahí está, ahí ajusto el esquema. Bien. Eso por un lado. Después, ¿qué más nos estaría faltando acá? Acá vamos a tener una enzima, acá tenemos otra enzima, y acá tenemos la tercera. No nos tenemos que olvidar de esa parte. Porque viéndolo como está arriba, no sé si a ustedes les queda muy claro que se trata de una vía metabólica. Entonces, por lo menos para mí, para chequear de que la afirmación es correcta, personalmente lo que trato de hacer es esto, es tratar de, bueno, si todas estas reacciones forman una vía, bueno, armo la vía, entonces me resulta después más fácil trabajar con ella, ¿no? Entonces pongo todas las moléculas, que no es cualquier molécula, sino que son esas moléculas en particular, y los nombres en este caso que le dieron a las enzimas, que bueno, si nos dieron 1, 2, 3, mejor, no tenemos que andar con nombres más complejos, las ordeno en el orden que corresponde, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, ahora, yo puedo dar una definición de vía metabólica en general y después ir utilizando el ejemplo que yo tengo, o directamente definir la vía metabólica con este ejemplo que yo tengo, pero no me tengo que olvidar de utilizar estas palabras, ¿sí? Triglicérido o lípido de reserva, si ustedes quieren. Pueden decir que el lípido de reserva es degradado por la enzima 1 y obtengo un producto intermedio más un ácido graso, y después ese diglicérido que obtuve de la primera reacción me sirve de sustrato para la segunda reacción química, en donde me da otro producto intermedio, que en este caso es el producto intermedio 2 más el ácido graso. ¿Sí? Ya vinculando al menos 2 reacciones está bien. Si lo quieren hacer completo, mejor. Si no, ya estableciendo que el producto de una enzima es el sustrato de la siguiente, ya es suficiente, porque cumple con esta regla de la vía metabólica. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Sí? No sé si nos quedó algo más por incluir. Ya estamos con todo, ¿no? Explícitamente con las enzimas y sustratos y productos de la consigna, cómo se relacionan entre sí.
e incluye las características de la vía metabólica. ¿Dudas con esto? No, yo pregunto, la respuesta termina ahí, no hay que aclarar si es el catabolismo, porque no lo preguntan. No lo preguntan. Por eso, en el caso de estas consignas que son como que tan específicas, no está bueno explayarse mucho más de lo que pide la consigna, porque si uno se equivoca te resta y no te suma. Vos si ya respondés la consigna ya es suficiente. Perfecto. Además es mucho más práctica, definitivamente. Bueno, después dice, a continuación en la figura C se muestran dos esquemas de reacciones enzimáticas. Bien. Acá que vemos en la figura C. Arriba, una enzima con un sustrato que luego de que esa reacción ocurre obtenemos dos productos. ¿No? ¿Y en la de abajo se ve lo mismo o se ve diferente? También hay una enzima, pero en vez de haber un único sustrato, ¿cuántos sustratos hay? Dos. Muy bien, a uno lo llama A y al otro B. Lo felicitamos. La cuestión es que cuando juntos interactúan con la enzima, se produce una reacción en la que, ¿qué pasa? En vez de tener sustrato A y B, obtenemos dos productos, que uno se llama C y el otro se llama D. ¿Sí? Entonces, les pregunto a ustedes, no vi todavía lo que dice la pregunta 4, no me acuerdo. ¿Es la misma reacción química o es diferente? Diferente. Sí, muy bien, es diferente. ¿Por qué? Bueno, acá partimos de 1 y obtenemos 2. Para mí, estoy con el perro, perdón. Y en el segundo caso, tengo una invasión perruna, tenemos 2 sustratos y 2 productos. No sé, estoy al lado y quiso venir a participar, qué sé yo. Bueno, en la pregunta 4 dice, ¿cuál de los esquemas de la figura C, el superior o el inferior, sería una buena representación de la reacción 3 de la figura B? APA. Y después, bueno, ¿cómo lo justificamos? Entonces, reacción 3 de la figura B. O sea, esto se parece más a lo que estaba en la primera parte o en la segunda parte. En la primera. En la primera, ¿por qué? Porque estaríamos partiendo de una molécula y al final de la reacción enzimática obtenemos 2 moléculas, ¿no? Así es sencillito. Entonces, después de ver esto, decimos, bueno, tiene que ver más que nada con la superior, y para explicar esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Dice, primero, elige la representación correspondiente a lo solicitado. Así que lo primero es decir, la reacción 3 se parece a la imagen superior o la reacción química superior. Después, justifica la respuesta a partir de los elementos que se muestran en la figura B, reacción 3, y en la representación elegida de la figura C. ¿Y cómo podríamos decir que la última parte de la degradación de lípidos tiene que ver con lo que vimos recién acá arribita? Podríamos ser bien sencillitos y decir que, bueno, que parte de un sustrato la reacción química y se obtienen dos productos. Esa es una forma bien práctica de explicarlo. O también pueden decir, bueno, el sustrato es 1 como el producto intermedio 2 de la reacción química 3, si ustedes quieren. Y los productos, uno puede corresponder al glicerol y el otro al ácido graso. ¿Y qué más les pregunto? Incluye en la argumentación las características de la reacción, sustratos y productos involucrados, necesarios para justificar la elección. Bien, en este caso creo que sería más completo llamarlo con el nombre.
Pero si ustedes hacen referencia a la cantidad de moléculas y es justo de las fracciones que están viendo, también estaría bien. ¿Sí? Igual acá dice citando los elementos de ambas figuras. Yo usaría los nombres, si fuera ustedes, para que no quede ninguna duda de que saben de lo que están hablando. Porque en la práctica, cuando ustedes hacen un examen escrito, a lo que le llega, ¿qué es? Lo que escribieron. Si se olvidaron de escribir algo, uno no sabe si lo saben o no. Aunque parezca pavo, pero... ¿Es clara esta respuesta? ¿Tienen dudas con algo? No sé si les viene pareciendo difícil el parcial o lo que se lee y lo que terminamos respondiendo. No, la verdad que no. Bueno. A veces cuesta terminar de entender las preguntas, como que a veces me voy por las ramas y que uno entiende mal la pregunta. Sí, a veces pues, pasa. Por eso lo que estoy tratando de hacer es, bueno, si me hablan, no sé, de la figura B, subo a ver la figura B, así no me quedan dudas de a dónde me están tratando de llevar, por decir una manera. Bueno, después, ¿qué más dice? Como mencionamos antes, los ácidos grasos obtenidos mediante la serie de reacciones de la figura B se vuelcan al torrente sanguíneo y constituyen una parte importante del aporte nutricional a todos los tejidos del cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué más? Aún antes de que se consuman por completo las reservas de lípidos, comienza la degradación de las proteínas. Ubicamos este proceso también en el tejido muscular, que por su cantidad resulta ser el que produce el aporte más importante. La degradación de proteínas musculares tiene dos funciones. Por un lado, a partir de estas proteínas podrá obtenerse glucosa, requerida por algunos órganos como el cerebro. La glucosa obtenida por esta vía es utilizada para el catabolismo por el cerebro y algunas otras células como los glóbulos rojos. Sí, el cerebro es muy especial porque usa más que nada glucosa. Y los glóbulos rojos no tienen mitocondria, así que terminan usando glucosa también para obtener energía. Pero bueno, no importa. La segunda función de la degradación de proteínas es la obtención de energía de manera directa para mantener el funcionamiento de los órganos vitales que pueden utilizar aminoácidos como sustratos para el catabolismo. Bueno, entonces, de acá, ¿qué sacamos de idea? Que más allá de que se consumen lípidos, ¿sí?, o grasas, como vieron las reacciones de la vía de arriba, también se utilizan proteínas, ¿sí? El músculo, que tiene un montón de proteínas en sus fibras musculares, son principalmente proteicas, al romper esas proteínas rompen enlaces covalentes, por lo tanto va a sacar energía de ahí, energía química en forma de ATP, entonces por un lado eso les rinde, y por el otro las unidades las puede liberar para que las usen otros órganos, ¿sí? Dice, pregunta 5, tomando como referencia el esquema de las vías metabólicas de la célula, que va a tener que aparecer abajo, elabora un texto que describa la ruta metabólica que permite obtener glucosa a partir de las proteínas, como se menciona en el texto. Debe incluir el sustrato de inicio, productos intermedios, si es anabólico, catabólico o mixta, y hay que justificar por qué. Entonces, figura D, hermoso, ¿no? Elaboramos un texto ordenado, identificamos en el esquema sustrato inicial, intermedios, hasta la obtención de glucosa, y después hay que determinar si esas vías son anabólicas o catabólicas. Bueno, tenemos el esquema este completo, es todo el metabolismo. Muchísimas posibilidades de relación. ¿Podemos obtener a partir de proteínas glucosa? ¿Sí o no? Sí, Sí. perfecto. Si vamos ordenados, ¿con qué deberíamos de iniciar? Proteínas y aminoácidos. Sí.
Más que nada Con con catabolismo, proteínas. digamos. Tenemos que identificar cuál es el Perdón, sustrato perdón, inicial. proteínas, sí. Sí, no hay problema. Estamos practicando, así que acá nos podemos mandar todas las cosas. Sí, pero si vamos identificando, bueno, proteínas es el sustrato inicial. Para empezar, ¿no? Partimos de acá. ¿El destino final o el producto final quién sería? La glucosa. Perfecto, la glucosa. Me sigue saliendo en rojo, ¿por qué? Porque no le cambié el color, por eso. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Esto va a tener también un nombre especial, que es productos finales, hasta donde nosotros queremos llegar. Bien. Y ahora tenemos que hacer como que el caminito, para llegar desde ahí hasta allá. Bien. Vamos a dibujar. Entonces, empezamos con las proteínas. ¿Y para dónde vamos? Aminoácidos. Muy bien, Y aminoácidos. después a piruvato. Todo eso sería catabolismo. Y después en piruvato empezamos el anabolismo hasta la glucosa, ¿puede ser? Perfecto. Lo que nos falta es identificar los intermedios. La glucólisis, ¿o no? Aminoácidos y piruvato van a ser intermedios. Ah, Ahí estoy terminando de anotarlos. Bien, ahí se identificaron todas las cosas que van a formar parte de la descripción. ¿Sí? Muy bien, o sea, desde proteínas hasta piruvato estamos usando, por decir una manera, las flechas azules, vamos de más grande a más chico, por lo tanto esto es catabolismo. Y después de piruvato a glucosa, usamos lo que sería la flecha más amarilla, o sea, el anabolismo, vamos de lo más chiquitito a lo más grande, de lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? Una forma de decirlo, ¿cómo sería? Que si partimos de las proteínas como sustrato inicial, podemos hacer catabolismo de ellas, obteniendo primero aminoácidos y luego piruvato, y luego de hacer estas vías metabólicas, podemos hacer anabolismo o síntesis de glucosa y obtenerla como producto final. ¿Qué más nos cuenta? No nos da ninguna otra información. Directamente pasamos a la pregunta 6 y la pregunta 6 dice: suele afirmarse que en la situación de ayuno o falta de nutrientes sostenida en el tiempo, el cuerpo comienza a digerirse a sí mismo. En base al texto que está, al texto de esta evaluación y los conceptos vistos en la semana 9 y 10, explica esa expresión en un texto que incluya los siguientes términos. Metabolismo, obtención de energía, rutas catabólicas y proteínas musculares. Esos son los 4 términos a relacionar. Y en la rúbrica dice, responde de manera contextualizada a la situación planteada en el texto de la evaluación. O sea, no tenemos que olvidar de qué estamos hablando, que es el tema es malnutrición, ¿no? Después, explica la frase en un texto más extenso en el que vincula a los 4 términos solicitados. Esto no significa que tienen que hacer un bibliorato, sino tienen que relacionar y vincular con el tema del examen los términos, de una manera clara y que el vínculo entre esos términos sea apropiado, ¿no? En la respuesta incluye referencias explícitas a la frase que se pide explicar. Esto es re importante, es como cuando les pido a ustedes que citen, ¿sí? O sea, en algún momento de la respuesta tienen que poner la oración. Si no, a veces les resta muchos puntos eso, ¿sí? ¿Se les ocurre alguna manera de responder esta pregunta 6? Sí, a mí se me ocurre que en realidad cuando da la explicación es como que
cuando al inicio del examen está un poco nombrado eso, cuando dice, habla de que consumen las proteínas, que se consumen las proteínas para obtener bien. Entonces la idea está por ahí, por decir una manera, se las dicen a ustedes, y ahora, ¿cómo hacemos para responder esta pregunta? Profe, ¿cómo es la parte? Porque no lo estoy viendo por el celular y no, o sea, la consigna es... Dice, en base al Porque texto de la el evaluación y los cuerpo... conceptos vistos anteriormente, o sea, en el material, explicar la expresión, el cuerpo comienza a digerirse a sí mismo, incluyendo los términos metabolismo, obtención de energía, rutas catabólicas y proteínas musculares. Y podríamos decir, pero sí. No, dale. Pueden probar los dos, no hay problema. Sí, a mí se me ocurre por ahí nombrar, empezar diciendo que el cuerpo obtiene energía de los nutrientes que ingerimos, y que cuando hay situaciones de malnutrición y no podemos obtener de los alimentos energía suficiente, el cuerpo comienza a digerirse a sí mismo, que es lo que dice la oración, es un buen momento para usarla. Y ahora hay que meter los cuatro términos. Venís bárbaro. Las puede... consume las grasas hasta que no le quedan reservas, y después comienza a consumir las proteínas musculares. Bueno, el metabolismo ya lo pusimos. Pero comienza a consumir las proteínas musculares para a través de distintas, no serían distintas rutas catabólicas, sería la de las proteínas. O podemos poner rutas catabólicas nombrando también a los lípidos. En realidad en este punto no te pide hablar de los lípidos. Vos si querés hablar de los lípidos o no, pero o podés acomodar los términos por decir una manera para que funcionen directamente, o podés darle más contexto. Lo importante es que estén los cuatro. Consume las proteínas musculares para a través de las rutas catabólicas obtener energía. Lo que pasa que... Sí, está bien. Está muy bien. No sé si la otra respuesta era diferente o parecida. Perdón, pensé que tenía silenciado el micrófono. Sí, en realidad lo pensaba encarar al revés. A ver. O sea, arrancando con la frase de, para entender el concepto de que el cuerpo comienza a digerirse a sí mismo, debemos entender que el organismo tiene un metabolismo por el cual genera energía, pero ya me mareé y como lo dijo la compañera, es la mejor forma, porque lo entendí perfecto. Igual venías bien, o sea, pero sí, son dos estrategias, o sea, sin importar el orden en el que traten el contexto frase y los cuatro términos, pueden hasta mezclarlos entre sí, pero obviamente no podemos decir obtención de energía, metabolismo, proteína muscular, porque eso no tiene coherencia, ¿no? Pero pueden decir también que, qué sé yo, en el contexto de, o en una situación del metabolismo, de malnutrición, las rutas catabólicas, qué sé yo, están más activas y se utilizan proteínas musculares para la obtención de energía. También puede ser. O sea, entonces por eso decimos que el cuerpo comienza a digerirse a sí mismo, porque si no voy a desaprobar si no incluyo la cita. O sea, en ese sentido, por eso ustedes pueden acomodarlo como quieren. Las dos estrategias que dijeron están muy bien. ¿Sí? Así que ténganse confianza. Muy bien. ¿Dudas respecto a esto? Bueno. Y sin texto directamente nos encontramos con la pregunta 7.
Dice, la figura E que se incluye a continuación forma parte del material de la semana 10 y representa un modelo para entender la relación del catabolismo y el anabolismo en una situación de alimentación adecuada. ¿Qué modificaciones propondrías a la figura para que sea una buena representación de la situación planteada en esta evaluación? Como sugerencia de modificación, podés considerar eliminar una o más flechas o cambiar el sentido. ¿Sí? Para responder, elabora un texto, no una figura, en el que expliques el o los cambios que propongas y justificarlos a partir de la información presentada a lo largo de la evaluación. Esta consigna parece muy difícil, pero tranquilos. Tenemos esto. ¿Sí? Tenemos, por un lado, yendo en el sentido de la flecha, ¿no? Moléculas presentes en los alimentos, en donde se hace digestión química, se obtienen monómeros, y con estos monómeros tenemos opciones. Por un lado podemos hacer la respiración celular, donde obtenemos dióxido de carbono, ATP y calor, o podemos utilizar los monómeros para hacer polímeros con el ATP, ¿no? ¿Cómo podríamos ajustar este esquema de una nutrición equilibrada, si ustedes quieren, con el ejemplo de malnutrición? A mí se me ocurre ya un inconveniente, porque en realidad malnutrición podría ser estar muy delgadito y comenzar a digerirse a sí mismo, Claro. o estar malnutrido, engordar y tener más reservas. Es un muy buen punto. Bien. Serían Entonces, dos ¿qué situaciones. harías? Bueno, podés elegir una opción, en ese caso. A ver la consigna la versión competente que dice, propone cambios en la vía metabólica principalmente afectada en la situación de desnutrición. Acá te ayuda la rúbrica, ahí está, no me salía el nombre. Después, los cambios propuestos permiten vincular los elementos de la figura de manera coherente con la situación descrita en la evaluación. Justifica el o los cambios propuestos explicando en cada caso la situación que se quiere representar. Bien, entonces el asunto sería ajustar esto a la desnutrición. Sí. No al sobrepeso, que también es otro problema de nutrición. Y Podríamos... sería juntar un poco todo lo que venimos haciendo. Claro, como que resumir todo en el cuadro y reflejarlo en un mini texto, digamos. Entonces, ¿con qué flecha nos meteríamos? Sí, primero tendríamos que quitar la flecha que va de los alimentos a los monómeros, porque decimos que no tenemos suficiente energía. Claro. No consumimos energía de los alimentos. Muy bien, ¿están todos de acuerdo? Sí. Entonces el asunto sería que esto no estaría. Y estaría funcionando más que nada el resto, ¿no? ¿O hay alguna otra vía que sacarían? No, pero a ver, tendríamos que ir de polímeros a obtención de energía, porque estaríamos consumiendo nosotros. Estaríamos haciendo catabolismo. Entonces podríamos también agregar una flecha, si no. ¿Qué opinan? Podríamos, por ejemplo, de acá ir para acá, que ya no son moléculas de los alimentos, sino que son biomoléculas presentes en la célula. Ajá, no se les había ocurrido esa opción, me parece. No. Pero bueno, esa sería una alternativa a ajustar el esquema a la situación de malnutrición por desnutrición. Como que no tenemos ingreso externo, pero estamos utilizando aquello que pudo acumular en algún momento. ¿Alguna otra modificación al esquema o así estaría?
Bueno, y solo con el No, esquema no nos tendríamos que quedar, sino tendríamos que tratar de escribir algo sobre estas modificaciones que hicimos. ¿no sería un poco como repetir lo que hicimos en la respuesta anterior? Pero, o sea, sería como justificar lo que afirmamos en la respuesta anterior. Sí, o decirlo de una manera como que más general. O ya que sacamos la parte de la ingesta de alimentos, podemos decir que ante la falta de una alimentación adecuada, se produce la descomposición, no es, ¿cómo se llama? La El degradación. catabolismo. Se produce la degradación en monómeros que son usados para De sintetizar monómeros y biomoléculas. polímeros. Ahí yo te voy tirando palabritas que te pueden completar la información. Claro. La degradación de monómeros y polímeros, muy bien. ¿Y de qué origen sería? De origen catabólico. Ajá. Que son utilizados para sintetizar biomoléculas. No, perdón. Claro, utilizan los monómeros y el ATP para la fabricación de las biomoléculas, que también consumirán la energía producida en la degradación. A ver, para que estoy pensando lo que dijiste recién. Entonces sería el uso de moléculas para obtener energía y para generar moléculas que le van a dar energía tal vez a otros tejidos, por decir una manera, ¿no? Porque cuando, a ver, tenemos, está desbalanceado el metabolismo, lo primero es sobrevivir, ¿no? Entonces, es algo que resulta indicador en casos de desnutrición que la persona no crece adecuadamente. ¿Por qué? Porque las moléculas que tiene en su interior las utiliza más que nada para generar energía y mantenerse funcionando, por decirlo de una manera. Entonces, en este caso, va a estar más que nada activo el catabolismo, salvo el anabolismo de moléculas que pueden dar energía a otros tejidos. Es difícil la respuesta a esta pregunta. Sí, o sea, activo el catabolismo y el anabolismo en realidad tiene una actividad muy leve, algo debe producir, pero... No estaría equilibrado. Y más que nada no sería para generar polímeros, sino para generar monómeros como la glucosa, que resultan necesarios, por ejemplo, para el cerebro, para los glóbulos rojos, para mantenerse funcionando. Porque el cerebro puede usar dos combustibles principales. La glucosa en condiciones normales y cuando hay ayunos, puede adaptarse a usar algo que se llama cuerpos cetónicos, que es una molécula que deriva del acetil-CoA. ¿Sí? No importa ahora. La cuestión es que tiene esas dos opciones. No puede usar grasas, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, condiciona un montón que la glucosa que puede estar presente en circulación la termine utilizando el cerebro. ¿Sí? Y acá en el chat me comentan sobre el lactato que, bueno, en el caso de los glóbulos rojos, por ejemplo, o cuando ya sabemos que se hace una glucólisis que es sin oxígeno, o sea, anaerobia, obtenemos de la glucólisis, a partir obviamente de la glucosa, obtenemos piruvato, y ese piruvato se va a transformar en lactato, ¿no? Y ese lactato después, bueno, tiene que viajar hasta el hígado para volver a transformarse en glucosa y que lo pueda volver a usar alguien, ¿sí? Son como todos mecanismos que tiene el cuerpo como para poder adaptarse a distintas situaciones, que algunas son transitorias y otras
A veces depende de un tiempo corto o de uno más prolongado, depende de las condiciones, ¿no? Pero bueno, va por ahí. Lo que tiene complicado es que en el caso de desnutrición, el combustible que el individuo tiene es el que está almacenado en su cuerpo. Y el destino más probable es la obtención de energía, o sea, es más activo el catabolismo respecto al anabolismo, y el anabolismo va a ser más que nada para obtener estas moléculas como la glucosa, que pueden funcionar de combustible para algunos tejidos que son muy exigentes, por decirlo de una manera. ¿Sí? No sé si quedan dudas o preguntas respecto a esto. Profe, Sí. una consulta. Bueno, como estábamos hablando del tema de la mala nutrición, vendría a ser Ajá. que, bueno, al no ingerir los alimentos necesarios, el organismo empieza a gastar los que tiene, por eso vendría a ser el catabolismo, ¿no? Es más activo el catabolismo, sí. Sí, y no tanto en el anabolismo, porque o sea, no consumir energía, o sea, ay, no sé cómo explicarme. Tranquila, al Eh, no consumir alimentos nuevos, por decirlo alimentos, y eso trae como que material y energía nueva, para el hecho. convertirlo, para pasar al anabolismo, sí. Entonces Ujú. consume lo que tiene y bueno, es más activo el catabolismo. ¿Voy bien? Sí, 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 vas bien. Ah, que ¿Sí? ¿Alguna duda? No, Bueno, entonces, si con esto ya está, lo resolvimos creo que en 1 hora, al parcial, por lo menos todos juntos. Me dijeron que lo que les cuesta más es en el esquema ir uniendo distintas moléculas con la consigna, por decirlo de una manera. ¿Quieren que veamos otro ejemplo? Y en vez de hacerlo Sí, por favor. todo, nos centramos en esa pregunta. Bien, profe, a solo ver. hay una pregunta 8 que tiene que ver con algo que preguntó uno de los chicos y en el WhatsApp, y con el trabajo 11, de mencionar 2 factores biológicos y 2 no biológicos. Ah, sí, eso es otra cosa. Tiene que ver con esto, con las distintas dimensiones en un problema complejo y cómo los pueden ir clasificando. Nosotros hablábamos la semana pasada que lo que sería biomédico, epidemiológico, a veces, ¿qué más? La parte tecnocientífica también están vinculadas con la biología, ¿no? Y más que nada también qué parte del organismo es que es afectado o si es lesionado o demás. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, a ver, elegí una enfermedad, patología o lo que sea, y tratamos de determinar. Sí, Que no, tal vez más que nada es lo que no tenga que ver con la biología. Yo, por ejemplo, hice el trabajo sobre cirrosis. claro, pues, por ejemplo, están los problemas cardíacos, y los problemas cardíacos pueden estar asociados ¿a qué? A que, por ejemplo, el cuerpo no es capaz de metabolizar apropiadamente el colesterol, entonces eso puede generar ateromas o ¿cómo se dice? No me sale el nombre, que se deposite dentro de los vasos y se acumule el colesterol bloqueando algún vaso sanguíneo, por ejemplo, o también puede ser de que el corazón no esté debidamente estructurado y que hayan arritmias porque no coordina bien, o sea, los centros de contracción del corazón no están bien coordinados, entonces eso no resulta, por decirlo, ay, se me pegó el por decir una manera y estoy tratando de sacármelo, perdón. Y eso resulta en que la circulación dentro del organismo tal vez no sea la más apropiada y puede generar otras lesiones o bloqueos o que falte una irrigación adecuada en algún lado
O también puede ser que, o sea, estoy pensando opciones diferentes, ¿no? Que entre los lados derecho e izquierdo del corazón hayan espacios, entonces se mezcla la sangre, por lo tanto no sería eficiente a la hora de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono porque hay mezcla de sangre y eso no es bueno. Es muy riesgoso. ¿Qué más puede pasar? Por ejemplo, si lo asociásemos a una mala alimentación, donde por ejemplo no hay aporte suficiente de minerales que a veces necesitan los músculos como para funcionar. Un ejemplo, puede ser un caso Sí. extremo. Sí, ¿Sería algunas biológico? vitaminas que son importantes. A ver, o sea, que falle la enzima sería biológico. Pero vos podés decir que por la alimentación, que eso es más tal vez social, qué sé yo, no se acostumbra a comer no sé, pescado, entonces no ingiere la cantidad suficiente de fósforo, entonces no, los ácidos nucleicos o el ATP no va a estar apropiadamente expresado, por decirlo de alguna manera, o en las cantidades, ahí están, las cantidades más que nada necesarias. O sea, le podés encontrar la parte biológica y la parte no biológica a las distintas afecciones que vos estés analizando. O sea, si vos decís, tengo una deficiencia de yodo, entonces no me funciona una hormona, eso es biológico. Pero vos también podés relacionarlo con esta parte más social de, no sé, en esta parte del mundo no se consume tanto este alimento que es fuente de yodo. Entonces así lo puedes justificar como una parte no biológica. Perfecto. ¿Ahí ayudó? Sí, perfecto. Ahora sí. Acá también hablan de la vitamina D, que con cuarentena, más que nada en los primeros tiempos, también fue bastante complicado para las personas que no tienen patio. Que al no tener la posibilidad de estar al menos los 20 minutos diarios a la luz solar, que tienen deficiencia de esas vitaminas. Bien. Ahí busco otro parcial. Entonces, ese era malnutrición. A ver este caso. Bien, este es el otro que les envié. Bueno, acá tenemos, en el primer ejemplo, tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Como introducción. Bueno, acá les nombra el locro, que bueno, creo que la mayoría sabemos lo que es el locro, que es un plato típico de acá, que tiene porotos, chorizo colorado, carne. Y les comenta o les informa que los porotos aportan polisacáridos y otros azúcares que, bueno, les van a explicar más adelante. Entonces dice, elegí uno de los componentes del locro que sea un polímero y menciona cuáles serán las reacciones químicas por las que pasará si es utilizado por el metabolismo celular para obtener energía. Me pasó. Bueno, al responder menciona claramente cuáles de esas reacciones ocurren dentro de las células del organismo. Podés usar el mapa de la semana 10, que en realidad es este, ¿no? ¿Recuerdan? Etapa 1, si hablamos del catabolismo, era durante la digestión o el sistema digestivo, etapa 2 era el citosol, y la 3 era la mitocondria. Y de los componentes que tiene el locro, digamos, ¿qué polímeros están presentes? ¿Se dan cuenta? Acá tienen que saber de locro y de biomoléculas, las dos cosas. ¿Puede ser los porotos y la carne? Perfecto. El poroto decía que tenía almidón, que es un polisacárido. Y la otra opción es, muy bien, proteínas que están presentes en la carne. ¿Por qué están las proteínas presentes en la carne? ¿Se dieron cuenta por qué?
Porque lo que comemos de carne son músculos. Porque Ay, perdón, te interrumpí. Y los músculos están formados más que nada por proteínas contráctiles, que son actina y miosina. Entonces, son polímeros. Chan. Bueno, entonces, tenemos, si queremos como sustrato, a los polisacáridos o a las proteínas. ¿Por dónde quieren iniciar? O en realidad tienen que elegir uno y hacer el recorrido hasta obtener energía. ¿Quieren que hagamos polisacáridos o proteínas? Polisacáridos. Bueno, muy bien. Entonces, polisacáridos, para la vía que vamos a explicar. ¿Qué es? ¿Qué rol tiene para la vía? Es catabólica. La molécula almidón, que es el ejemplo de polisacáridos, para la vía que vamos a explicar, ¿qué rol tiene? sería el sustrato. Perfecto. Va a ser el sustrato, no cualquier sustrato, sino inicial. Por eso, disculpen que les pregunte de esta manera tan específica e insistente, pero es lo que ustedes tienen que ir identificando a la hora de explicar estos gráficos, o estas vías que tienen que ir trabajando. ¿Y cuál es el destino final? ¿En dónde vamos a terminar? ¿Cuál es el producto final de todo esto? Agua y dióxido de carbono. Hacemos todo esto para obtener energía. Para los ATP. ATP, bien. ATP, este es el mismo color. El producto que nosotros estamos buscando es el ATP. Y sí, como consecuencia de obtener ATP, como bien comentaron, vamos a tener también agua y vamos a tener dióxido de carbono. ¿No? Entonces, productos finales van a ser esos, la energía que nosotros queremos, agua y dióxido de carbono. Bueno, y si tenemos que pintar este hermoso recorrido, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pasar por la glucosa, hacemos glucólisis, al Usamos piruvato, la... a la... Perdón, antes de que continúes, ¿usamos la vía Sí, azul perdón. o la vía amarilla? No, está muy bien, pero yo para La ir, azul, o sea, la catabólica. catabolismo. Perfecto, entonces vamos de polisacáridos a glucosa. Sí. Ahí iría la enzima A. O enzima Acá 1. tenemos unas enzimas que hacen hidrólisis de los polisacáridos, que las refelicitamos. Si estamos hablando de la digestión, las conocemos, tripsina, pepsina y demás. Igual en este momento creo que no tenemos que explicar qué enzimas son, así que no te preocupes. Después hacemos de la glucosa, hacemos glucólisis. Perfecto, acá ya estamos en la célula, no más en el sistema digestivo. Después ya estamos en piruvato, que ya sería la mitocondria, ¿no? El piruvato lo obtenemos en el citosol y después puede ingresar a la mitocondria. ¿Y qué vamos a obtener? El acetil-CoA. Perfecto. ¿Y este acetil-CoA qué va a hacer? Ingresamos al ciclo de Krebs. Ahí hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y ahí la cadena obtenemos el transportadora de ATP. electrones. Y obtenemos en el camino ATP, agua, y bueno, y estuvimos liberando los dióxidos de carbono que vinieron del polisacárido. Ahora, quedaron cosas en el medio. Los bueno, no me sale. Está muy bien, o sea, los que Esos. están en rojo eran los productos finales, los felicitamos, y después nos queda muy bien los intermediarios o productos intermedios, como a ustedes les guste más decir. ¿Y quiénes serían? La glucosa. El piruvato y el acetil-CoA. Muy bien. Perfecto. Entonces dijimos que estos son intermediarios de la vía metabólica. De cualquier vía metabólica no, sino de la que nosotros partimos de polisacáridos como sustrato inicial y obtenemos como productos finales el ATP, que es el objetivo de esta vía que estamos realizando, agua y dióxido de carbono.
¿Sí? Para que esto sea completo, según dice el enunciado, tenemos que recordar dónde ocurría cada cosa. ¿Que lo dijiste bien? O sea, etapa 1, sistema digestivo. 2, citoplasma. 3, mitocondria. ¿Mejor con este? Sí, profe. ¿Sí? Bien. No sé los demás qué opinan. Sí, sí. Bueno. Entonces, este era un caso. Después, en este parcial, hay más gráficos para recordar, si no lo recuerdo. Acá les hace un recorte, no se asusten, esto ustedes no lo tienen que saber, sino que es esa información que les dan, o les damos, mejor dicho, a lo largo del texto del examen. Ustedes de dónde viene la rafinosa no tienen por qué saberlo, sino bueno, acá que se habla de los porotos, lo incluyen. Lo que acá es interesante es, a ustedes les dice, bien, esta es la vía o la secuencia de reacciones que ocurre con la rafinosa. Ustedes con este esquema, ¿pueden definir si se trata de anabolismo o catabolismo? ¿Y cómo lo podrían justificar? Catabolismo, porque termina liberando dióxido de carbono, oxígeno y acetato, no sé qué es. Es una molécula de 2 carbonos. Pero de las que sí conocen, hay varias. ¿O no? Sí. O sea, ustedes de todo esto conocen, como muy bien dijiste, ATP, dióxido de carbono, hidrógeno también lo conocen. ¿Cómo es la definición de catabolismo? ¿Qué teníamos en cuenta? Digamos de micro a macro o de macro a micro. Claro, cuando hablamos de más. catabolismo, vamos de grande a chiquito, ¿no? Y sin saber lo que es la rafinosa, sabemos que la glucosa tiene ¿cuántos carbonos? 6. 6. Bien, ¿y el dióxido de carbono cuántos carbonos tiene? No por molécula. 1, ¿no? Perdón, me salió agudito él. O sea, este tiene 6 carbonos. Y este otro tiene 1 carbono. ¿Cumplimos con la premisa de grande a chiquito? Sí. Sí. O sea, estuvimos rompiendo. ¿Y eso justifica qué? Que acá con quién me encuentre. Con el ATP. Porque siempre que hablamos de una rama del metabolismo, hablamos tanto de moléculas como de energía. Bien, entonces si ustedes tenían alguna duda, identificamos las moléculas que conocemos más, si ustedes quieren. Acá el piruvato, pobrecito, también lo conocemos y sabemos cuántos átomos tiene, que son 3. Pero yo puedo justificar que esto es catabolismo, ¿por qué? Porque inicio con una molécula de mayor tamaño, obtengo moléculas más chiquititas a lo largo de la vía y también obtengo energía química, obtengo ATP. Así que estoy cumpliendo con los 2 aspectos de identificar una rama del metabolismo. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, ¿cómo están? ¿Están más tranquilos? ¿Quieren ver alguna otra cosa más? ¿O se quieren sentar a estudiar? Como ustedes prefieren. Esta reunión se está por terminar. Así vamos. Si quieren, podemos armar otra más. Buenísima la clase, muchas gracias. Me aclaró muchas cosas. Bueno, me alegro.